Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio. Andrés. Si te digo anfibio, Uh-huh. ¿qué te viene a la cabeza? Ranas. Ok. ¿Qué más? Ajolotes. Sí. ¿Qué más? ¿Salamandras? ¿Sí? Ajá. Sí, no dudes, no dudes. No, sí, claro que dudo, me la paso aquí regándola. Sí, no sé, renacuajos, no sé qué más. No, sí, estamos haciendo aquí una breve lista. Ustedes allá O sea, afuera. estoy pensando en un tipo de organismo, vida, ¿cómo se dice? Que le hace al agua y que le hace a la vida terrestre. De los dos mundos. De los dos mundos, que le hace a ambos mundos. Es correcto. De ahí viene justamente el término anfibio. Pero nada más quería, ranas, sapos, ¿no? Uh-huh. Pensamos, esos son anuros, salamandras, ajolotes, tritones y sus semejantes son caudados. O sea, van dos grupos. Son los dos grupos que todo mundo creó. Hasta ahí quisiera pensar que todo mundo podría llegar. ¿Se te ocurre un tercero? ¿Te has cruzado tú con un tercer grupo de anfibios? Allá afuera se han cruzado con un tercer. A lo mejor no se han cruzado porque no es fácil verlos, Ajá. pero en libros, digamos, en el imaginario popular. No. No. O sea, no. Algún anfibio sin patas, por ejemplo. O sea, hay serpientes de agua, ¿no? Bueno, no, hay culebras, hay serpientes de agua, pero esos son otra cosa, son reptiles. Ajá. Pero anfibios, en efecto, sin patas, con cuerpo tipo serpiente, vaya. Pero, Uh-huh. hay todo un grupo, las Cecilias. Ándale, Las Cecilias, saludos a todas las Cecilias. Saludos. Tiene un nombre muy bonito. Ese grupo tiene un nombre más difícil, es Hypnophiona, ¿no? No sé si pregúntenme, disculpen mi latín, ¿no? Pero son unos anfibios, vaya, son grandes para el grupo, son anfibios de tamaño grande, 30 centímetros, a lo mejor piensen, y parece que tienen el cuerpo anillado, ¿no? No lo tienen realmente segmentado, pero pareciera, y viven bajo tierra, ¿no? O son fosoriales, pues, abajo de la hojarasca, y en México tenemos varias, y además, ¿sabes qué es bien bonito? Ya vamos a llegar ahí, que tienen el cuidado maternal. O sea, en los anfibios, dentro de la tierra, empieza el cuidado maternal, y justamente las Cecilias, no estoy seguro si todo el grupo, pero varias, tienen esto de que los crías hacen la metamorfosis adentro de la mamá y entonces nacen vivas. Entonces tienes una cecilita o muchas cecilitas y la mamá les da de comer su primera merienda, que es la piel de la mamá. O sea, la mamá genera una piel especial que solo genera cuando está gestando y la muda y se las da de comer, ¿no? Está padrísimo. Y ahí además les pasa su microbiota. Ajá. Es una manera también de pasarles la ok. microbiota. Entonces, bueno, Cecilias, ahí apúntense en la cabeza para que cuando les pregunten de anfibios siempre sepan que hay tres grupos, ¿no? Ranas, salamandras y Cecilias. Con todo esto, pues bueno, vamos a estar celebrando a los anfibios, a la herpetofauna mexicana en particular, pero pues la herpetofauna en general, que son reptiles y anfibios, y que México pues lidera o está en los primeros lugares de biodiversidad del mundo, ¿no? De reptiles, pues primer lugar como país, aunque creo que Australia tiene más especies, pero Australia es casi que un continente. Entonces México como país y anfibios hasta donde recuerdo el quinto lugar. Entonces, bueno, ya era tiempo de tener un episodio dedicado a los anfibios mexicanos. ¿Quién nos va a acompañar? Hoy está con nosotros Georgina Santos Barrera, es bióloga y maestra en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora en esta misma institución en donde imparte las materias de sistemática y biogeografía y a veces anfibios y reptiles. Su interés científico se centra en la sistemática y conservación de los anfibios y reptiles de México. Coordinó la evaluación mundial de anfibios de 2005 y la de reptiles en 2006, fundando la base para incluir a las especies mexicanas de estos grupos en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También participa en la revisión de la norma oficial mexicana de especies en riesgo del Gobierno de México. Georgina, bienvenida.
Hola chicos, encantada. Mucho gusto estar con ustedes. Además, quiero que sepan de una buena vez que Georgina fue mi maestra. Fue una de mis maestras claves para que yo siguiera la pauta herpetológica por un tiempo, cuando pensé que iba a ser un científico en forma, ¿no? No quiero decir de veras, porque el pensamiento científico pues ya te acompaña siempre, pero digamos un científico en activo, ¿no? Y además, hasta la tesis también recuerdo tenerte en el examen profesional poniéndome entre la espada y la pared, ¿no? Espero no haber sido muy cruel contigo. Así que Georgina ya les podría chismear si era buen o no estudiante. Ajá, yo sí tengo esa duda. Creo si que quieres de lo su dejamos materia, sí. No, les puedo decir de una vez. Andrés era muy buen estudiante y además, sobre todo en la materia de anfibios y reptiles, Claro. formamos un grupo, lo recordarás, que es como lo que cualquier profesor o todo profesor desea tener en un grupo. Sí. Estudiantes curiosos, inquietos, que te preguntan, que salen al campo y sobre todo que tienen entusiasmo en la materia. Claro. Eso la verdad lo recuerdo muy bien de ese grupito. Tanto entusiasmo que casi que te muerde una cascabel, ¿verdad? Pero eso lo vamos a contar en otra ocasión. Qué bueno que no olvidaste que casi te muerde una cistrurus. Ahora se llama Crotalus, ya no es la sí. cistrurus, ya es Crotalus. Cascabel enana Cascabel de la Jusco. enana. Fíjense ustedes. Estuvo genial eso. Estuvo genial que no me mordía, o sea, estuvo genial que no era veneno, porque Sí. sí me ponché con uno de los dientes. Pero fue mi culpa, obviamente, porque quienes escuchan el masaje saben que te muerden si las andas agarrando, ¿no? O sea, no es... No es cualquier cosa, hay que tener un manejo correcto de los reptiles. Pero bueno, Geo, me da mucho gusto que estés acá hoy. A lo mejor deberíamos empezar rápidamente diciendo qué es la lista roja, ¿no? Porque lo mencionamos a veces aquí, creo que nunca hemos explicado qué es y de qué se encarga. La UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una organización, digamos, social. Se vive básicamente de los patrocinadores, gente que tiene dinero y aporta para la organización. Ellos tienen programas donde apoyan proyectos de investigación y hacen como muchas cosas a nivel internacional, trabajando con los gobiernos de diferentes países. Y emiten una lista que es la lista roja de especies en riesgo de extinción, en donde tienen una categoría para las diferentes especies que son evaluadas, ¿no? Porque hay muchas que no están evaluadas y entonces la pones así como no evaluada. Otra que no tienes datos suficientes como para decir esta especie está en peligro o no está en peligro. Tienes una categoría que es no hay preocupación con esta especie, después tienes una que es vulnerable de aguas, ahí está pasando algo, después tienes una categoría en peligro en donde ya identificas ciertos factores que pueden afectar a las poblaciones y las pueden poner en riesgo de extinción. Correcto. Tienes otra que está críticamente amenazada, de las cuales México tiene un montón. Sí. En donde ya es inminente que o haces algo o la especie se pierde. Y ya tienes otra que es la categoría de extinta en la naturaleza, porque puede que la especie se haya perdido de la naturaleza en condiciones naturales, pero alguien la tiene como en un zoológico, en un acuario, como algo así, entonces, pero en la naturaleza ya no está, ¿no? Entonces, esas categorías se revisan cada 10 años y entonces hay grupos de expertos que nos juntamos y entonces vamos evaluándolas cada vez. Ahorita, por ejemplo, los anfibios están casi completamente evaluados, habrá unas 8 o 10 especies que están en esa categoría de datos insuficientes como para decir qué peligro de extinción están enfrentando actualmente, ¿no? Si no me equivoco, ¿verdad? Porque claro, se va actualizando, pero hay ahorita como, me acuerdo, ¿no? Como 40,000 especies en riesgo de extinción, digamos, con la lista, y eso era el 30% de las especies evaluadas, que es un tercio de todas, ¿no? Digo, ahí no meten insectos, no meten tantos invertebrados, solo algunos, pero bueno, es un montón, ¿no? Sí, evaluar insectos sería de locos. Yo no sé quién se va a aventar a hacer eso, sinceramente. Sí, con los reptiles de México, normalmente haces talleres regionales en donde evalúas, por decirte, Sudamérica, Mesoamérica. Con los reptiles de México hubo que hacer un taller únicamente para reptiles de México, porque es tal la diversidad y la gente trabaja grupos que pues sí, tienes que ir por partes. Claro, sí. Y bueno, nada más que pues ahí año con año sale cuál es el país, digamos, que lidera esa infame lista, vamos a decir, de los países con más especies en peligro de extinción. Y México siempre está en el top 5, o sea, sube, baja, ¿no? Más, menos, pero hay años en que quedamos en primer lugar. El caso es que hay un montón de especies en peligro de extinción aquí
Y pues muchos de ellos son anfibios y reptiles, ¿no? Una vez más en el medallero de la ignominia. En el medallero de la ignominia. Pues ya se nos está yendo el primer bloque. Claudio, no te veo muy distraído. Venga. Entonces, Tira. para ir de aquí para allá, ¿por qué los anfibios, digamos, además de por sí mismos deberían merecer valor? Pero piensa esto. Tú eres un pez, ¿ok? Tú eres un pez y vas a salir al medio terrestre. Vas a evolucionar y vas a conquistar el medio terrestre. ¿Qué aportaciones tendrías que tener? Esta es tu pregunta. Aportaciones de los anfibios al grupo de los animales. ¿Te parece? Ok. Adaptaciones al medio terrestre si tú vienes del agua, ¿no? Ok. Listo. Va. Ok, ayuden a Claudio el Pescado, @coterear, @claudífonos, #masaje cerebral. Es Claudio. Vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral y antes de el primer corte, Andrés Cota me hizo una pregunta y voy a sacar la carta de... ¿Me repite la pregunta, por favor? Porque no entendí qué quería decir. A lo mejor fue un poco tropezada porque la estaba como formulando. Ustedes creen que yo traigo aquí siempre, ¿no? O sea, te la sacas de la chistera siempre, y nomás a veces me pones sí en situación. Pero aquí pensé que nos podemos ir a unos pasos atrás en la evolución. Ujú. Entonces, Pez Claudio, no, tú vives en el agua. Lo que quiero que platicamos es un poco qué cambios son necesarios para emerger, ¿no? A una vida Ujú. terrestre. Ok. Que además los anfibios un poco en algunas cosas recopilan en su propio ciclo de vida, ¿no? Ujú. Acuérdate que en otro programa hablábamos de la ontogenia recapitula la filogenia, ¿no? Claro. ¿Sí ¿Te acuerdas? Sí, lo Que, tengo que básicamente apuntadísimo. en su propio ciclo de vida, pues los anfibios empiezan siempre como organismos totalmente acuáticos y muchas especies, no todas, pero muchas especies, pasan por esta metamorfosis en que se vuelven especies terrestres. Ujú. Entonces, como que recapitulan varios de estos pasos que yo te estoy pidiendo que pues no sé, que especulemos Ujú. sobre qué se requiere si tú eras un pez para salir a vivir al medio terrestre. Pues de como entrada- vertebrado, ¿no? De entrada, el cambio de respiración, ¿no? En lugar de Correcto. branquial, Es correcto. pulmonar. Correcto. Y... O sea, desarrollar pulmones. No es piensa, Ajá. son pasos evolutivos, es una locura. Digo, Sí. obviamente esto llevó millones y millones de años, ¿no? Ujú. Pues son procesos graduales y hay momentos en que se acelera la evolución y las presiones selectivas. Pero bueno, tú estás saliendo a un medio en el que presumiblemente tenías menos depredadores, por lo menos, ¿no? O sea, cuando salieron los anfibios, pues no se había insectos gigantes, pero, ¿no? A lo mejor me estoy yendo. Pero a ver, Ajá. cosas. Y la otra, pues, poderte desplazar, ¿no? O Ajá, sea, la desplazamiento, una cosa claro, es claro. nadar, bueno, sí, o sea, moverte en el agua, por lo Sí. general es con aletas, cola, yo qué sé, Ondulante. ¿no? Y además puedes pues, ir en todos los lugares de la gráfica, ¿no? En el ajá, agua, en y la aquí columna todo de agua. es en la Acá a ras de suelo digamos que el efecto de la gravedad. de la gravedad es Ajá. más, perdona menos, ¿no? Ajá. En el fluido que es el aire, que en el fluido que es el agua. Exacto. Bien, entonces sí pues, hay adaptaciones de locomoción, definitivamente. ujú, para andar con patas o Ujú. arrastrarse como Ujú, como serpientes, yo qué sé, ujú. ¿no? Sí. Me imagino que por ahí va el Y cotorreo. la musculatura, ¿no? Para mover esa Ujú. locomoción, posición del cuerpo. ¿Con qué estás hablando ahorita? ¿Qué estás usando para hablar? Con mi hermosa voz. La lengua. Con la laringe. La lengua, porque tragar dentro del agua, si tú eres un organismo que vive en fluido, Ujú. es muy diferente, ¿no? Mm, La lengua en el medio terrestre, si no, no podrías deglutir. claro. Entonces hay toda una evolución de la lengua también. Y bueno, y otras cosas. ¿Qué otras cosas se te ocurren? Pues yo creo que se les está olvidando la reproducción. Claro. sí. Porque pasar del medio acuático al medio terrestre y donde dejan los huevos, digo, Exacto. sigue siendo una reminiscencia para las especies de anfibios que depositan los huevos en el agua, que pues ahí las vuelven a dejar, ¿no? Es cierto. Otras las ponen en tierra, pero pues las dejas en agua con alguna espuma, una gelatina que las proteja, lo que sea, les das la bendición y te vas, ¿no? Y entonces si pusiste 5,000 huevos y de Ajá. esos 5 llegan a como adultos, te fue súper bien, ¿no? Ya fue bueno. Ya fue bueno. Sí. Y pues después se hablaría ya para crear anexos embrionarios con reptiles, ¿no? Como para que ya no pongan 5,000, 8,000 huevos, ya ponen 8, 10, pero ya tienen alguna protección. O sea, la reproducción es una cosa muy importante. Ese es un Claro. paso evolutivo fundamental, ¿no? Claro. Vieja pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿no? ¿Y qué contestas? El dinosaurio, ¿no? ¿Qué es primero el huevo? Muy bien. Oye, bueno, pues ahí está. Entonces, si no sabían por qué apreciar a los anfibios, pues bueno, son los primeros vertebrados en conquistar el medio terrestre
Y un poco gracias a eso, pues aquí estamos hoy haciendo un programa de radio, si no, probablemente no estaríamos aquí. Y además son hermosos y muy diversos, son súper bonitos. ¿Quién no quiere tener una ranita de esas dendrobátidos en su casa de colores, no? Sí, las ranitas sí son una de los, yo creo, me atrevo a decir, obviamente hay gente que tiene fobias, pero son de los animales más favorecidos, las ranas, ¿no? No así otras criaturas. Animales en general, dices. Sí, o sea, gustan mucho. Sobre todo piensa en niños, niñas, casi que no hay ningún niño que no le guste una rana, creo. Y de niño quieres tener un pez aunque no lo puedas cuidar bien y el pececito termina muriéndose, pero bueno. Sí, es otra cosa. Y ahí está chille, ¿no? Oye, bueno, y todos los anfibios son carnívoros, ¿no? Depredadores. Sí, necesitan comer, digamos, presas vivas, porque si no pueden verlas. Su ojo es un poco, pues, rudimentario y solo detecta las presas cuando se mueven. Entonces, sí. Comen, podríamos móvil. Decir que son... O sea, pero no se ha encontrado nunca porque estaba viendo el otro día que de pronto hay sorpresas, como que ya salió por ahí una serpiente que sí come materia vegetal, una especie, pero es raro, o sea, pero en los anfibios no hay ninguna vegetariana, ¿no? No sé cómo se haya logrado esa evidencia, si la vieron que fue directamente a agarrar una hoja, o ahí ¿verdad? Estaba una presa, la agarró y entonces no la sé materia si vegetal. Bueno. Si analiza los contenidos estomacales, van a tener, en los cocodrilos sacas hasta todo, zapatos, ¿no? Zapatofóbico. Zapatofílico. Ok. Oye, bueno, y pensando ya como en diversidad, como ¿cuántas especies de anfibios hay, aprox? Y aquí, o sea, como para irnos dando una idea del grupo, ¿no? En el mundo hay 8,752 especies registradas hasta ayer. O sea que volví a checar el dato porque es un número que se va moviendo porque la gente está haciendo mucho trabajo de taxonomía sistemática como lo que yo hago, y entonces se describen especies todo el tiempo, tanto de anfibios como de reptiles. Los reptiles son mucho más diversos. Tenemos hasta el momento más de 12,100 especies, ¿no? Sí, en el mundo. Pero es lo relevante de verlo en México. Si tienes esa diversidad en el mundo y tienes en México 975 especies, o sea, eso es un montón. O sea, si lo haces comparativo al universo de reptiles, son muchos, ¿no? Y sí, comentabas bien al inicio, ahí estamos como todo el tiempo en esa competencia con Australia. Australia probablemente tiene más especies, pero es un continente isla, ¿no? Claro. Y entonces, y es justamente lo llamativo de México. Tenemos muchas especies de reptiles en un continente, pero además en un país que tiene arriba Estados Unidos y abajo Centroamérica, y somos parte de Mesoamérica porque la mitad de México estaba sumergido en el agua. Entonces llama muchísimo la atención que con 2/3 partes del país tan secas tengas esa diversidad tan grande, se hayan diversificado grupos de una manera extraordinaria como son las lagartijas, ¿no? Y también las serpientes, ¿no? Eso es lo justo, lo que llama la atención de la posición de México, que obviamente se debe todo esto a esa posición geográfica. Tenemos privilegiada, un lugar privilegiado, ¿no? Y que es como la frontera, ¿no? Entre pues la biota que viene del sur y la biota del norte, ¿no? Característica, digamos. Y digamos que choca en la faja volcánica transmexicana. Exacto. Y ahí es donde más se ha diversificado todo, es fantástico. Sí, es una locura las cosas que encuentras. Oye, y de anfibios entonces como el quinto a nivel mundial, y claro, porque en las zonas áridas pues hay menos anfibios, ¿no? Evidentemente. Que sí los hay, pero hay mucho menos. Pero son más específicos. Un grupo diversificado en zonas más bien húmedas, bosques y selvas húmedas, sí. Muy bien. ¿Cuál es tu anfibio mexicano favorito? Hay un sapito, que se entierra, que se llama Rhinophrynus dorsalis. Ese es mi favorito del mundo mundial. Que tiene como la carita así como chiquita, ¿no? Como un piquito de carita, como una carita de triángulo. Por eso es así como, por eso el nombre Rino. Sí, o sea, como que tiene... el sapo nariz. Ahí búsquense el sapo nariz. Tiene una cara muy peculiar. Es que hay muchas ranas que tienen caras muy curiosas, ¿no? O sea, también hay una que tiene cara como de pico de pato, ¿no? Que tenemos acá. Tripión. Exacto, sí. Tripión, que son muy... hermosas. Muy peculiares, ¿no? Muy carismáticas de alguna manera. Y pues toda la colección de ojos, ¿no? Yo ¿sabes cuál es mi favorita? Son estas ranitas que a veces se asocian con tarántulas, ¿no? Que
Tungara es el género. Y aquí tenemos ese límite de distribución, ¿no? Son más como de Sudamérica y Centroamérica, y en México hay. Y son estas ranas que se asocian con una tarántula. Entonces la tarántula pues medio protege a la rana de predadores, pero la rana a cambio está protegiendo los huevos de la tarántula, ¿no? Porque se come a las hormiguitas y las pestes que pueden... Está padrísima. Órale, esa asociación, ¿no? Se traen el mismo uniforme. Sí, exacto. Juegan para el mismo equipo. Bueno, pregunta, Claudio, se nos está yendo el tiempo de esta primera mitad. Bueno, porque ahorita mencionó en efecto Georgina que la reproducción es una parte central. Y nos dio un parámetro pues, de que se ponen muchos huevos. Y por traer a colación un ajolote, ¿no? Un anfibio mexicano peculiar que ya hemos hablado, que es el ajolote. Uh-huh. ¿Cuántos huevos pone un ajolote mexicano? ¿Cuántos se imaginan? Ayúdenle a Claudio, Claudífonos. Claudífonos. Iba a decir Claudio. Hashtag masaje cerebral. Y pues no le cambien. Vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos en este masaje cerebral anfibio, hablando con Georgina Santos. Y nos quedamos con una duda que era sobre ajolotes, ¿no? Uh-huh. También otra duda fuera al aire que me decía Georgina, que ella pensaba que el ajolote era mi anfibio favorito, y definitivamente es uno de los favoritos. Siempre es muy tricky cuando te dicen, ¿cuál es tu banda favorita? ¿No? Pues depende en qué contexto. Pero bueno, el ajolote estaría ahí, solo que hay más, ¿no? Tenemos muchos y es luego difícil elegir. Y ranas con tarántulas, no puede estar mucho mejor que eso, ¿no? El equipo rana tarántula. Pero bueno, la pregunta un poco fuera, dentro del aire era, ¿cuántos huevos pone un ajolote? ¿Saben por qué? Porque esas preguntas luego gustan. O sea, ¿cuántos huevos pone una anguila? Yo creo que esa es la pregunta que ha sido más legendaria en el masaje cerebral. Yo tengo aquí una duda. Antes hablamos de una rana que ponía 5,000, o era como un promedio. Una cosa así, como ponen 5,000 huevos. Sí, era un número. No sé la neta, pero estoy suponiendo que, dado que no le va tan bien. Okay, bueno, pues puesto. O que se comen sus huevecillos los otros depredadores. Yo voy a decir que es el 20% de eso. 1,000 huevecillos. Mira, o sea, sí, creo que como récord son 1,000 huevos, ¿no? Pero bueno, a veces ponen menos, ¿no? Uh-huh. Digamos que unos 300, no sé cuál sea el promedio, 300, 400, que igual son un montón, porque piensan tener 400 hijos, ¿no? Digo, como bien decía Georgina, pues es porque es una estrategia y de esos se van a dar un porcentaje chiquito. Y de hecho, muchas veces nacen, o al menos en cautiverio pasa eso mucho, y se comen entre hermanos. Y eso le da cierto fitness a algunos hermanos que vienen más maduros, o yo qué sé, ¿no? Que tienen cierta brío. Desde ahí empieza la competencia, porque la verdad hay que pensar que todos estos grupos, sobre todo los anfibios, pues sí la tienen muy difícil, ¿no? Sí. Es desde que estás en el huevo que tienes una bola de depredadores. Eclosionan, salen los renacuajitos, están en el agua y ya tienen otro montón de depredadores. Salen de los que tienen esta reproducción donde están en renacuajo y después pasan a la tierra. Uh-huh. Son ranitas chiquitas y entonces ya se los comen otro montón de depredadores. Y cuando son adultos también. Entonces tienen que estar enfrentando un montón de situaciones en la naturaleza. Claro. O sea, ya es un milagro que sigan vivos. No, que tengas un adulto así viejo, ¿no? Sí. Digamos, un promedio de edad en anfibios, de ranas, fundamentalmente, que es lo que más o menos se ha medido, miden entre 7 y 8, viven 7 y 8 años, no hay más, o sea, hasta ahí llegan. En cautiverio, pues, como los tienes condiciones controladas, puedes tener una rana, un sapo de 12, 15 años, ¿no? Hola. Pero no es lo normal en la naturaleza. Entonces, desde que está el huevito, están teniendo que luchar, ¿no? Y además, ahorita está pensando, y sobrevives a todo eso y llegan y ponen asfalto y ponen un Walmart junto a tu charca, ¿no? Entonces, se acabó. Que lo dirás de broma, pero esa es la causa principal de amenaza y declive de poblaciones en anfibios en México, que urbanizas, que transformas el ambiente, ¿no? Claro. Los Walmart. Yo no quería decir un nombre, pero sí. Y luego ahí los venden. Entre otras, pero sí, caray. Y digo, por agarrar ahorita que estaba diciendo
Claudio, que a los ajolotes no les iba tan bien. Digo, hoy en día, ¿no? A los ambistoma, al grupo en México, pues no les está yendo nada bien, pero durante muchos miles, ¿no? Siglos, miles de años, les fue eran muy abundantes, ¿no? Mientras estaban los lagos aquí. Pues si quieres verlo como una medida del éxito de lo que es el género, de lo que es el grupo de los, de los ajolotes, pues en realidad es un grupo exitoso, porque en México se diversificó mucho, igual en Estados Unidos, o sea, hay muchas especies de lo que es el género ambistoma, y fueron, mientras no tenían esos factores, digamos, antropogénicos en contra, sí fueron un grupo exitoso, sí han sido un grupo exitoso. Y ahora están, pues, no sé en qué categoría esté cada especie, pero muchas de ellas están en peligro crítico, ¿no? Y otras... Sí, los anfibios mexicanos en general están, el 60% tiene alguna categoría de riesgo, ¿no? De los más amenazados, o sea, la mayoría de las especies que están en peligro crítico son de salamandras, ¿no? En donde entrarían ambistomo como grupo de caudados, ¿no? Los anfibios que tienen cola, digamos, a eso se refiere eso de caudados, anfibios que tienen cola. Ya, ¿y por qué es eso? ¿Porque tienen distribuciones más pequeñitas las salamandras o por qué están yéndole peor a las salamandras que a las ranas? Aparentemente, bueno, están los dos, digamos, en los que les está yendo muy bien, sí. pero las salamandras son más delicadas, probablemente porque son más sensibles a los cambios, a la perturbación en el ambiente, porque las salamandras más amenazadas son las salamandras que no tienen pulmones, las salamandras pletodóntidas. Esas salamandras respiran 100% por la piel. Esas salamandras que respiran 100% por la piel requieren entonces que las condiciones del ambiente no les afecte para poder respirar, necesitan humedad, ¿no? Claro. Entonces lo que se ha visto en México es que esas son las que más especies tienen en categoría de críticamente amenazadas, ¿no? De las ranas, pues las ranitas de arborícolas, ¿no? Las ranitas de cristal, no sé si conoces, una que se llama Yelinobatrachium, que son ranitas hermosas, espectaculares. Pero a ver, cuéntale a Claudio y al resto de allá afuera por qué, sí, exacto. ¿Por qué se llama rana de cristal? Exacto. Porque la piel del vientre es como transparente, entonces puede uno ver los órganos, es fantástico cómo puedes ver su estómago, el intestino, ¿no? Son fantásticas, son ranitas con esa piel tan delgada en el vientre. En general los anfibios están muy amenazados porque las perturbaciones en el ambiente y sobre todo si desecas y urbanizas, pues las afecta seriamente, ¿no? Sí, y es triste porque digo, como tú decías, si de por sí ya era muy difícil su existencia, pero con todo eso pues llevan ahí millones de años, ¿no? Con varias especies pues tienen muy longevas y en zonas muy abundantes a veces, ¿no? Y pues ahora les estamos cambiando todo el terreno de juego en 2 siglos, ¿no? O sea, en menos. Y pensar que algunas especies son muy abundantes y porque las ves abundantes un momento no está pasando nada, está mal. Claro. Hay que pensar que también esas especies que son comunes, que solías decir que eran muy abundantes, ahorita estás viendo que están perdiéndose en algunas zonas, ¿no? O sea, sales al campo, lo hago todavía que salgo al campo, es con mucha frecuencia cuando la gente me platica, es que había mucho de un sapo, ¿no? Y esta rana, sí, antes era muy abundante y ahorita pues no, ahora como 20, 30 años que ya no la vemos, aquí había un estanque donde se juntaban y ya no, o sea, son historias recurrentes de la gente que te platica que ya no está viendo la misma abundancia de individuos como antes, porque las condiciones han cambiado y sí se ha hecho muchísimo más difícil mantener esos ambientes y no se pueden reproducir. Yo ahí tengo una duda. O sea, esos números que cambian ahora como con mayor rapidez que antes, estadísticamente es notorio. O sea, es decir, antes de que estuviéramos por acá haciendo lo que hacemos ahora en estos años, ¿no? De depredación, de Walmart. De estar poniéndole a todo asfalto. ¿Antes era mucho menos claro ese cambio de números o era en un periodo mucho más largo y prolongado que era menos evidente? Yo creo que no tenemos medidas numéricas precisas de los tamaños de las poblaciones. Ese es un problema porque tendrías que ir a medir cuántos huevos puso, de ahí cuántos renacuajos salieron, de esos renacuajos cuántos hicieron, digamos, crías
y después cuántos fueron adultos y cuántos se reprodujeron. Tener esos datos demográficos es costoso, es difícil, ¿no? Necesitas mucha gente haciendo observaciones y también dinero para mantener un proyecto así. Digamos que esas son estimaciones que tú tienes basadas en otros datos, ¿no? O anecdóticas si tú quieres, pero tener datos precisos es un poco difícil. Sí, pero la observación, digamos, general o global es como van declinando las poblaciones. Y eso sí lo puedes ver, incluso cualquier persona que esté escuchando esto, que tenga más de 20 años a lo mejor, pues ya puede ver como en distintas zonas de su memoria, ¿no? Había renacuajos en la Ciudad de México. ¿Tú te acuerdas de eso? Cuando éramos niños había zonas de la ciudad en donde había renacuajos. Todos vimos renacuajos en algún momento. Eso ya es así como inaudito. Y ahora eso sería como de otra galaxia. En Megalópolis, pero pues si tienen familia de campo, yo me acuerdo en Sinaloa, habían muchos renacuajos en épocas de lluvias, y ahora sigue habiendo, pero en efecto es cuantitativamente clarísimo que son menos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso contestó tu pregunta, espero que sí, Claudio. Sí. Y con eso, Claudio hizo la estrategia para salvarse de la última pregunta de este programa de anfibios. Sí, se la vamos a pasar, ¿no? Te vamos a pasar porque ahora la pregunta fue tuya. Más bien, voy a llegar con una pregunta para Georgina, pero de vuelta. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Este bloque lo iba a iniciar yo, pero Andrés J. pidió encarecidamente utilizar la palabra. Para decir, estamos llegando al ocaso de este masaje cerebral dedicado a los anfibios. ¿Cómo me gusta ese término? Qué bueno que se me ocurrió. Y ahora no nos quedamos con una duda, sino que la vamos a plantear en este momento, que es que yo recuerdo cuando estaba ahí en biología estudiando, ¿no? Y como de este tipo de nociones que se manejan así en el aire, de que y siempre se usa el 2050 como esa barrera a la que, o sea, es como cuando dices el día cero del agua, pues hay que hablar del día uno, porque hay que ver pero bueno, siempre se usa el 2050 como parámetro y había esta cuestión de, pues, lo que estamos hablando, están disminuyendo las poblaciones trepidantemente y eso es la sexta extinción masiva, o sea, es que ya no podemos seguir ignorándolo a todo nuestro alrededor. Y había esta idea de que dentro de los vertebrados, pues el grupo al que a todas luces peor les estaba yendo, o más rápido les estaba yendo mal, a los anfibios, y que para el 2050, estimaciones era que probablemente el 30% de estos anfibios que había a principios de siglo, a lo mejor, pues ya no iban a estar aquí, iban a estar extintos. Y mi pregunta sería si se están cumpliendo esos números, o sea, ¿qué dirías tú? Pues, sin el afán de ser catastrofista, creo que hay que ser realistas. Son las tendencias, es lo que observamos. Todas esas estimaciones se basan en modelos predictivos que no están sacados de la manga, que siguen una tendencia, que utilizan parámetros climáticos, poblacionales, o sea, los datos que tienes ahorita, que tenías desde hace 20, 30 años, y que modelan un futuro con base en las tendencias y lo que estás observando ahorita. Claro. Entonces, si las condiciones de cambio climático siguen así, entonces, si las condiciones de deforestación continúan, entonces, si las condiciones de urbanización siguen así, entonces, y todo eso, pues sí, confluye en una predicción que no es que sea catastrofista, pero que trata de ser realista, de no podemos continuar con estas tendencias de impacto y de transformación de los ambientes naturales porque entonces vamos a perder a las especies o se va a reducir considerablemente la distribución. En donde las encuentras van a quedarte como relictos, pequeños puntitos, si los marcas en un mapa como pequeños puntitos, reduce su distribución o en ocasiones se pueden llegar a perder, ¿no? Son modelos, algunos cuando se hacían hace 20, 30 años y ahora los estás confirmando, pues esa es la realidad de la transformación de un planeta que está calentándose y que se está transformando de una manera muy acelerada, ¿no? Claro, ya lo decíamos en algún otro lado, que en otro programa, que no es que seamos pesimistas, es que un pesimista es un realista bien informado, ¿no? Hoy en día, con términos ecológicos.
y pues que la humanidad es una fuerza geofísica, eso es lo que ha pasado. Que muy grande y poderosa, pero también puede ser un factor de transformación a favor, ¿no? Porque no podemos estar esperando que el gobierno de cada país diga, ay, no hagan esto, cumplan con otro, ¿no? Es difícil que la gente obedezca las reglas cuando te las dicen así nada más porque sí. En realidad, en estas condiciones en las que nos encontramos ahorita, no puedes más que apelar a la conciencia de la gente, de las sociedades. Somos el factor que podría transformar esto, pero de manera positiva, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos consumiendo en exceso, comprando cosas. Hay un montón de factores. Bueno, es algo que yo hablo mucho con mis estudiantes en clase. No hagan un sobreconsumo, no compren tanta ropa, tantos zapatos, tantos productos que realmente no necesitan y sean conscientes para hacer un consumo, ¿no? Que no tengan un envase de plástico de un solo uso, que no tengas un montón de bolsas. Ve al mercado, al supermercado, a las tiendas, llevando tú tus propios envases para evitar ese uso. No compres la ropa de moda todo el tiempo porque la vas a usar una temporada y después la vas a tirar. Y eso genera partículas pequeñas de microtextiles que terminan en los océanos y afectan muchísimo a los organismos marinos, terminan asfixiándolos. Entonces, haz un consumo responsable, lo que usas, que sea lo que realmente necesitas y siempre fijándote bien cómo compras y dónde compras. Porque si tú dices, bueno, sí compré todo esto, pero todo este papel, todo este cartón, todo este vidrio, ¿lo puedo reciclar? ¡Nanay! Sí. O sea, México recicla muy poco, ¿no? Digo, los países que mejor lo hacen, que serán, Dinamarca, Suecia, Noruega, reciclan entre el 25 y el 30% de lo que pueden. O sea, no puedes confiar en que vamos a reciclar y alguien, quién sabe quién, se va a encargar de esa deposición. Entonces, hay que ser muy responsables para comprar, para consumir, ¿no? Igual para los desechos, ¿no? Son cosas que le tocan directamente a la sociedad. No puedes estar esperando que alguien más tome una decisión y te diga, tienes que conducirte así. Son cuestiones de ética, no de la gente, propia de la gente. Es la sociedad la que tiene que tomar acciones, ¿no? Sí. Y de la mano, pues a lo mejor políticas públicas, pero tienes toda la razón usar un frasco para tener tu frasco, por decir una palabra, un termo, ¿no? Un bote para tener tu agua y beber tu agua, pues no necesitas que te lo impongan, no necesitan que te obliguen a hacer eso, ¿no? O sea, esa es una medida muy, digamos, leve, que todo el mundo puede hacer y empiezas a tener una incidencia porque cuando sumas cuántos millones somos, ¿no? Y si lo ves ya planetariamente 8,000 millones de personas que cambien sus hábitos, pues claro que tiene. Y hay gente que no lo quiere hacer, ¿no? El otro día fui al supermercado, había hubo siempre bolsas de plástico en el supermercado, pero entonces llega una señora y echa una zanahoria en una bolsa, una calabaza en otra bolsa, 2 manzanitas en otra bolsa, ¿no? Cuando se las quitan, porque varias tiendas quitaron esa, era una quejadera y los servicios al cliente, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué no llevas tus bolsas? No, varias tiendas de donde yo compré las regalaron al inicio de su campaña, te regalo estas bolsas y tráelas para que tú las reuses, ¿no? Y la gente no está dispuesta a eso, ¿no? Ahora pusieron bolsas de papel que sigue saliendo el mismo problema porque ponen una calabaza en una bolsa, una zanahoria en otra bolsa, una manzana en otra bolsa y sales con 40 bolsas de papel. ¿Qué vas a hacer con ese papel? Que eventualmente tendrás también que darle una salida, ¿no? Y que además ahí se pierde esta idea o sea, incluso si puedes reciclar y si se recicla algún producto, pues estás teniendo una energía de entrada, ¿no? Para hacer ese producto y luego otra energía para sacarlo y reciclarlo. O sea, recuerden que gran parte del problema es la energía, ¿no? Es el consumo energético. Entonces, y eso es presumiendo que sí se fuera a reciclar. Porque y los costos para el ambiente para hacer esos reciclajes, ¿no? Por ejemplo, el unicel es el veneno más grande que le puedes haber inyectado a la tierra, ¿no? Un esmalte que le inyectas aire y entonces sacas el unicel. El proceso contrario, quitarles de aire al unicel no se puede, es imposible. Entonces, a lo mejor se puede químicamente, ¿no? Pero sería muy costoso, ¿no? No le impongas esos costos al ambiente. Y en efecto, como hace uno, pues no vas al mercado o al supermercado a comprar estas charolas de unicel que tienen 3 manzanas, ¿no? Que, o sea, te ponen, ya no va a haber bolsas, pero aquí en los mercados, yo cada vez veo más en los mercados sobre ruedas,
charolita de unicel, en serio, con 3 manzanas. O con un elotito. Con un elote, en efecto, o con un puñado de garbanzo, ¿no? Así en una copita de unicel. Sí. Eso, si lo evitamos comprar, pues el mercado responde y entonces lo quitan del mercado porque dejarán ya no de ofrecerlo. El mercado responde al hábito. Mira qué curioso, el programa se fue transformando en un programa de ecología, pero es que creo que es importantísimo porque es la única manera de combatir la extinción, ¿no? Final de cuentas, o sea, mitigar los impactos. Y en buena medida los anfibios que dependen pues de las aguas dulces y las aguas dulces que están en tan mal estado, ¿verdad? Contaminadas. Es lo que más, o sea, es chistoso el humano, no chistoso, es como maquiavélico, porque lo primero que echa a perder es el agua dulce, que es lo que menos hay. Y lo que más necesitas. Y además de lo que dependemos. Sí, seamos todos. amables con el ambiente, no nos cuesta nada, vivimos de ellos, dependemos del medio ambiente. Seamos respetuosos, apreciémoslo, te da incluso... te edifica, te hace sentir bien ver un bosque sano, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Pues mira, se nos fue el programa de anfibios, pero se convirtió en algo bonito. Pero está ¿no? bonito, porque además, eso, ¿no? Platicaban un poco de esto del pesimismo y el realismo, y creo que da un enfoque que es necesario que tengamos en la cabeza. Que hay hacia dónde tirar. Exacto, ¿no? que sí tiene que ver también con con cómo nos movemos nosotros y cómo condicionamos en muchos términos a las especies con respecto a lo que decidimos. Y transporte público y bicicleta, recuérdense, todo lo demás es simulación, ¿no? O sea, que el coche eléctrico, bueno, pues a lo mejor es un impacto de otra categoría, pero sigue siendo un impacto. Entonces hay que ir poco a poco. Y así a lo mejor lograremos salir de la lista roja. México dejará de estar capitaneando los 5 primeros puestos de esa lista roja. Y pues las especies que todavía quedan, que eso es cierto, queda mucha biodiversidad. O sea, no es que ya todo se perdió, es esta metáfora de si la casa tienes una casa y hay un cuarto que está incendiado, no dices, ya se perdió la casa, ¿no? Sí. Corramos todos del otro lado. O sea, pues intenta salvar el resto de la casa. O sea, y es un poco así estamos ahorita. Entonces, ¿vale la pena? Y si sí, pues nos seguimos escuchando. Si no, pues vamos a estar en la lista roja nosotros también algún día. Venga, no dejen de ponerse al pendiente de las redes de Cota, de su servidor, del masaje cerebral. Se viene nuestro festejo cierre en la 5ª temporada. 17 de agosto, ahí en Tonal. Sí, sin bolsas de plástico, por favor. Y con ropa sucia y muy usada. Lo platicamos, pero no dejen de escuchar y de estar al tanto del masaje cerebral. Nos escuchamos en el próximo. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor.